Hoy volvemos a tener con nosotros una sección en la que vamos a seguir divulgando sobre el inconmensurable mundo del vino. Hablantes del vino con Francisco Tagua. Francisco, bienvenido. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Un placer tenerte por aquí nuevamente, sobre todo para tratar un tema que nos puede sonar, pero que, bueno, a lo mejor en nuestro día a día quizás no lo hacemos tan bien como debería. Vivimos en Andalucía y eso influye, creo, la temperatura. Y es que vamos a hablar sobre la conservación del vino, sobre las condiciones ideales de conservación, que no sé si van a ser muy sencillas o no de conseguir, que algunas veces es muy sencillo explicarlo, pero luego conseguirlo cuesta un poquito más, ¿no? Es importante conservar el vino. Efecti- sí, efectivamente. Mm. Además, nos viene muy bien ahora porque probablemente en Navidad todo el mundo compra vino, nos Mm. regalan vino, los regalos de empresas, y luego suele sobrar y tenemos que guardarlo y Claro. queremos guardarlo y no sabemos muy bien cuánto, ni cómo, ni dónde. Lo que Ujú. tú has esbozado ahora mismo tienes razón. En Andalucía es difícil guardar el Mm. vino porque una de las cosas que tenemos en contra es la temperatura. Aquí Claro. hace calor durante mucho tiempo al año. De todas maneras, ahora hablaremos de los factores Mm. que necesita una botella de vino para conservarse bien. Sí. Y aún así podemos intentar dar unas claves para que si no la Mm. conservamos en buen estado la tengamos el máximo tiempo posible o el que podamos y esa botella esté Mm. buena. Sí, quizá podríamos empezar con una primera cuestión que ya la esbozaba yo al principio, y es que eh, podríamos plantearnos si se puede, o en todo caso, si se debe conservar una botella de vino, por ejemplo, que nos regalaron para una ocasión especial o que nos compramos para disfrutarlo. ¿Hay que conservarlo? ¿Se debería conservarlo? Pues se pueden conservar, Y pero se como he puede dicho beber antes, también, ¿verdad? hay, Se puede tomar. claro, sí. Hay factores limitantes, sobre todo la temperatura, pero también hay otras que son los cambios de esa temperatura. Si la botella está expuesta a la luz o no, si tiene vibraciones, si está expuesta a olores. Ujú. Eh, los parámetros, las condiciones ideales de conservación de una botella serían 12 grados de temperatura, con una humedad relativa del 70% y en una zona oscura, o sea que no tuviera luz y que no hubiera ni vibraciones ni olores. La Vamos. mayoría de las botellas, salvo algunos vinos blancos, son ya verde oscuro que limitan mucho la entrada de luz y el contacto del vino con la luz, ¿no? Pero aún así, si está en una zona oscura, es mucho mejor que si la tenemos Mm. en una zona con mucha luz, ¿vale? Mm. Sí, bueno, lo de la zona oscura, pues bueno, se podría conseguir, pero lo de la temperatura y la humedad por aquí no es lo habitual, ¿eh? No es lo y si ocurre esta circunstancia de unos 12 grados de temperatura y una humedad del 70%, pues serán muy pocos días a lo largo del año, ¿no? Es complicado Efectivamente, conseguirlo. aquí en una casa normal de nuestra zona, lo habitual es que la temperatura esté entre los 20 y los 30 grados, eh, más cerca de los 20, 16, 17 en invierno, en los cortos inviernos que tenemos, y el resto del año fluctúa ya a partir de los 20 y hasta los 30, 32, 33 grados que puede estar dentro de una casa en pleno verano, ¿no? Ujú. Como ves, está bastante lejos de esos 12 grados que hemos dicho de Sí. temperatura adecuada. Por lo tanto, realmente en nuestras casas para mantener, salvo alguna que pueda tener un sótano o alguna dependencia con unas condiciones especiales, en nuestra casa para mantener un vino deberíamos tener un armario de conservación. Ujú. Lo- los armarios de conservación son esta especie como de frigorífico, pero que están habilitados especialmente para tener vinos y que mantienen esas temperaturas y ese grado de humedad del que hemos hablado, ¿no? Si no tenemos este armario, pues lo más conveniente es saber en esas condiciones inadecuadas que tenemos en nuestra casa cuánto tiempo se puede guardar una botella, ¿no? Ujú. Porque mientras más alta es la temperatura
peores son las condiciones de humedad en fin, si hay vibraciones, olores, pues menos tiempo nos durará el vino en condiciones, ¿no? Ujú. Por lo tanto, entiendo que se puede intentar conservar el vino en la casa, aunque no tengamos el armario, pero ¿todos los vinos se conservan igual o depende del tipo de vino, de las distintas duraciones en las que se puede conservar? Sí, depende del tipo de vino. Ya sabes tú que hemos hablado en alguna ocasión de los tiempos de conservación de cada vino, ¿no? En general, los vinos con crianza en barricas suelen tener más capacidad de guarda que los jóvenes. Los tintos se les supone también una vida más larga que a los blancos, ¿no? Por hacer algunas diferencias, ¿no? Luego, si quieres, incidimos más en esto, pero ahora me gustaría también eh, incidir principalmente en dónde guardamos nuestra casa. Porque Ujú. si hemos dicho que no se debe guardar en ningún caso en una habitación con olores fuertes y con continuos cambios de temperatura, eh, uno de los sitios donde no deberíamos guardar los vinos en nuestra casa es en las cocinas. En la cocina, por la cocina me parece a mí que es donde están la mayoría de los vinos y me atrevo a decir que incluso si existen esos armarios de conservación en casa, suelen estar algunos en el salón, pero muchos de ellos en las cocinas, ¿no? Efectivamente, si tenemos un armarito de estos pequeños, de sobremesa o incluso uno de los grandes, ¿no? Puesto en una zona, pues el armario protege un poco también de los aromas y de los olores que pueda haber en la Mm, cocina. Pero le cuesta más trabajo también conservar la temperatura, ¿no? Pero si lo que tenemos es un botellero de estos de sobremesa, que no es un armario, sino simplemente un estante para donde colocar botellas, lo habitual efectivamente es que esté en la cocina y mm, resulta que es el sitio menos adecuado de la casa, mm, porque ahí es donde se producen los cambios de temperatura mayores ujú. y donde más olores hay, por supuesto. Cada vez que nos ponemos a guisar, pues cambian los olores. Cada vez que encendemos los fogones, cambian las temperaturas. Y, y es precisamente la peor parte de la casa donde podemos guardar los vinos. Mm, La mejor de una casa sería si tenemos una habitación interior, que sus paredes no den ninguna al exterior, esa va a ser la zona más fresca de la casa, seguro. ujú, Y si no tenemos esa posibilidad, pues colocar el botellero en una pared que sea interior, ¿no? ujú. Normalmente suele haber un sitio que es debajo de las escaleras, que suele ser un Sí. sitio interior y donde la temperatura suele ser bastante mejor que en el resto de la casa, ¿no? Para Ujú, la conservación. ujú. Bueno, lo de la cocina, por el tema de la temperatura lo podía intuir, pero el tema de los olores me ha sorprendido mucho que afecte tanto a una botella que en principio podemos pensar pues está cerrada y esto, los olores, ¿cómo le van a afectar? Lo de la temperatura quizás me sonaba más, pero me ha encantado descubrir que también los olores pueden afectar a los vinos. Sí, sí. Ujú. Los aromas fuertes, los olores fuertes, el corcho no es hermético. El Claro. corcho es hermético a los líquidos, pero no es hermético a los gases. Mm, Los aromas van a través del aire y pueden permear a través del corcho. Vamos, de hecho no pueden, claro. sino que lo hace. Yo he tenido la oportunidad de probar botellas que estaban guardadas en sitios donde había pintura y Sí, las botellas olían a pintura. bueno. Y cuando abres el vino huelen a pintura. En las cocinas muchas veces abrimos vino y es que llevan Igual a bastante puchero. tiempo en las cocinas y huelen a guiso, Sí. huelen a comida, huelen a esos olores de las comidas. Y sí, se le Mm, pegan mucho qué olores, curioso. olores como, no sé, más vegetales, algunos olores Ujú. de carnes, Ah, sí, qué sí, sí. curioso. Vamos, yo he tenido la oportunidad bueno, técnicamente se sabe que eso pasa, Mm, pero yo he tenido la oportunidad de probar algunos vinos que verdaderamente tenían esos defectos. Así que sí, qué, es curioso, qué pero pasa. curioso, sí. Bueno, que nos vamos un poquito del tema que estamos hablando. No sé si habrá incluso algún Sí. experimento de poner algún tipo de aroma cerca para que se impregne el vino. Más que para que sea defecto, quizá para que sea una cualidad más. ¿Existe algún, te Bueno, suena? ¿Algún experimento así?
No creo yo que se haya hecho. Ahora mismo no está autorizado Ah, bien. a a un vino normal, no está autorizado añadirle aromas de Ujú. ninguna forma. Sería otra Se cosa, pueden sería otro conseguir tipo los de aromas. bebida, ¿no? No sería ya un vino, sería otro tipo de Exactamente, sí, bebida. las bebidas aromatizadas a base de Mm, vino, es así, como pueden ser los vermú, o como pueden ser los vinos de naranja, ajá. o como pueden ser, hay algunos tipos de vinos específicos que sí está permitido aromatizarlos. O Mm. las sangrías, ¿no? Que son vinos, o sea, bebidas a base de vino. Pero los vinos en sí, no, los vinos en sí, lo único que te Mm. permite la legislación es intentar extraer esos aromas a través de la fermentación, con levaduras especiales, en fin, con Pero el tratamiento, tratamientos especiales de la uva en la viña, pero no, realmente añadir aromas no está permitido, ni ujú. siquiera ya cuando el vino está acabado, Ah, bien, ¿vale? pues bueno, Eso, ahí me aprovecho de que Francisco controla el mundo del vino para incluir cuestiones que están fuera un poco del tema que tratábamos hoy, porque ya nos hemos enterado de dónde tenemos que poner el botellero, si lo tenemos. Lo que todavía me queda así la duda es qué vinos podemos guardar y durante cuánto tiempo podríamos hacerlo. pues mira, como antes he puesto un poco sobre la mesa, los vinos con crianza en madera, tanto los blancos como los tintos, suelen tener más cuerpo que los jóvenes y por tanto suelen tener una mayor protección ante la posibilidad de guardarlo, ¿vale? Aquí me gustaría incidir en una cosa que yo creo que la mayoría de la gente no tiene en cuenta, porque no todo el mundo conoce los tipos, cómo se hacen los vinos en otros países, ¿no? Ujú, Pero en España, por ejemplo, es habitual que los vinos aparezcan ya al mercado en un momento óptimo para el consumo. Por ejemplo, en Francia es muy frecuente que comprar vinos que hay que guardar en la casa unos años, ujú, casi a la fuerza, para poder consumirlos en su máxima expresión. Eh, Al guardarlo, pues se afinan las cualidades de esos vinos y mejoran, ¿no? ujú, Eh, Como en España no es así, como en España salen óptimos para el consumo, la decisión de guardarla es una decisión voluntaria, no es una decisión casi forzosa como en Francia, ¿no? Con muchos bien. vinos. Por lo tanto, aunque este programa, esta sesión de hoy en que sepamos un poco cómo guardar los vinos, yo lo que recomendaría es que no guardaran ningún vino más de 5 o 6 años. Ya 6 años me parece un tiempo larguísimo. Por lo Ujú, tanto, salvo que tú seas aficionado y tengas interés en comprobar cómo evoluciona un vino a través del tiempo, ¿no? Y en ese caso puedas tenerlo algo más guardado, yo no lo conservaría, los vinos, mucho tiempo. ujú, Porque tienes que tener en cuenta que conforme va pasando el tiempo, la posibilidad de que el vino eh, mm, la posibilidad de que el vino esté malo de una semana para otra, o sea, en muy corto plazo de tiempo, se va incrementando, ujú. ¿vale? Entonces, partiendo de esta base, yo recomendaría que los blancos, los rosados y los espumosos, yo no los conservaría más de 1 o 2 años. Ujú, Los tintos jóvenes no llegaría a más de 3. Y el resto de los tintos, los crianzas, los reservas, los grandes reservas, esos que también nombran como vinos de autor, que ujú, aunque no están dentro de las denominaciones de crianza reserva, sí tienen algo de crianza en barrica, esos se pueden aguantar entre 4, 5, 6 años, ujú. ¿vale? Y Pero mucho más no. De hecho, yo los vinos en los que no tengo confianza que vayan a mejorar algo en botella, que son eh, muchos de ellos, intento bebérmelos lo antes posible. ujú. Blancos, tintos, rosados, espumosos, los hemos esbozado y sobre los generosos, esos vinos tradicionales de nuestra tierra y tan especiales, ¿cuál sería su tiempo de conservación así orientativo? Pues en los vinos generosos, la conservación se convierte en una especie de aventura, de pequeña aventura. ¿Por qué? Pues porque no evolucionan siempre igual. Por ejemplo, los finos y las manzanillas siempre se recomienda consumirlos antes de 6 o 7 meses desde que tú lo compras, ¿no? O desde que en realidad es desde que la bodega
los ha embotellado, Vamos, ¿no? en el año, en la Como no siempre temporada. sabemos En la temporada, que no te exactamente, embobes. sí, sí, no, 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 no. Como no sabemos siempre cuándo lo ha embotellado, yo recomendaría que 3, 4 meses más, ¿no? Desde que se Ujú, compra en la tienda donde lo hayas comprado, ¿no? Así, casi siempre conservan las características originales de frescura, de finura, ¿vale? Porque si lo dejamos pasar, digamos, un par de años, esos vinos se ponen de una forma que el argot popular reseña como remontado, ¿no? Son vinos que pasan de un color amarillo verdoso, amarillo pálido o amarillo dorado a un amarillo ya de oro viejo, ¿no? O incluso a un naranja. Y sus aromas se vuelven más pajizos también, se vuelven más planos, ¿no? Otros tipos de generosos, los olorosos, los amontillados, esos son una verdadera incógnita, porque hay algunos que pueden durar decenas de años. mm, Puedes tenerlos 10 años en tu casa y que no se hayan movido apenas. Y en el peor de los casos, 7 o 8. Esos vinos suelen aguantar bastante bien. ujú, Incluso aguantan bastante bien con la botella abierta. ¿Vale? La botella cerrada aguantan muchísimo tiempo, pero incluso con la botella abierta aguantan bastante bien, ajá. muchísimo más que los vinos habituales, que los blancos y los tintos habituales. Los vinos generosos de licor, los medios, los cream, los dulces naturales, esos pueden durar una vida entera, vamos, eso. Yo Eso los he no tenido en caduca, casa eso y no caduca. yo no he sido capaz de probar un vino de eso después de un montón de años y decir que estaba mal. Ujú. Así que yo creo que nos pueden ganar a nosotros en conservación. Nos entierran los vinos Eh, nosotros. sí, 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 sí. La cuestión con estos vinos es que aunque pierdan, como hemos hablado antes, de los finos y las manzanillas, sus características, nunca llegan a ser vinos imbebibles. No son vinos que te los Mm, echas a la boca y están imbebibles, sino que adquieren esos matices diferentes, ¿no? Y algunas veces yo he tenido la oportunidad de probar manzanillas que incluso en la botella han evolucionado bastante bien y los matices que tenían eran bastante interesantes. ujú, Estaban ya llegando a tener unos tonos parecidos a los amontillados. No siempre pasa, hay veces que se vuelven más diluidos esos matices y entonces, aunque no es tan malo, son vinos que ya no son tan agradables de beber, ujú, pero hay veces que evolucionan bien. Por eso digo que son una pequeña aventura. En ujú, general, yo no lo intentaría con las manzanillas más jovencitas, pues las manzanillas pasadas y las manzanillas con una vejez potente o los finos potentes de Montilla o de Jerez, eh, incluso en botella pueden evolucionar bien, pero también es una pequeña aventura, ¿no? Esperar a ver qué es lo que puede pasar con ellos. ujú. Y eso es una aventura que puede salir bien o quizá, pues, bueno, podemos haber fracasado en el intento porque, claro, esa es también otra de las cuestiones que nos podríamos plantear. Cuando guardamos un vino y lo hacemos vamos a seguir las condiciones óptimas y demás, ¿siempre mejora o lo que hacemos es conservarlo? Porque en el argot, en la calle, ¿no? Podemos decir, bueno, el vino lo tengo guardado y eso cada día está mejor. Eso es una realidad y una afirmación que podemos considerar como válida. Pues no, ciertamente no lo es. Como ya he comentado antes, los vinos en España se comercializan para consumirlos. Ujú, Para que os hagáis una idea, os imagináis la curva de la vida de un vino, tiene un tramo ascendente en el que va mejorando sus cualidades. Ese tramo ascendente casi siempre los vinos españoles lo pasan en bodega. Luego tienen un tramo plano, más o menos plano, en el que mantienen esas cualidades, las mejoran un poco y no mucho más, ¿no? Hay algunos vinos que son expresamente vinos de guarda que sí pueden mejorar esas cualidades, pero la mayoría, ya digo, no le suele pasar eso. Y luego tienen un tramo descendente en el que empiezan ya a empeorar esas cualidades. ¿Vale? ujú, La mayor parte de los vinos comerciales, como he dicho, están en esa fase plana o entrando en ella, o sea que la capacidad de mejora no es muy grande. ujú, ¿Cambian algunos matices? Sí, cambian algunos matices. Digamos que para alguien, algún aficionado o algún especialista, esos matices pueden ser relevantes.
para la mayoría de la gente no van a darle, no le van a proporcionar un mayor placer al beberlo. No cambian tanto como para tú decir, está mucho mejor que hace 2 años. No suele ser lo habitual, ¿vale? Entonces, yo, con todo lo que estoy diciendo, entiendo que la guarda se produzca cuando tú no tienes la posibilidad de beberte el vino inmediatamente. Si tú te bebes una botella de vino al mes y de pronto te encuentras con 12 botellas de vino, pues lógicamente vas a tardar un año en bebértela, ¿no? Esa es la premisa que yo pondría para la guarda. Pero la intención de que el vino mejore o de que el vino sea más bueno en el futuro, eso tenemos que olvidarlo en la mayoría de los casos. Salvo que alguien no expresamente nos diga guarda este vino que va a mejorar, en la mayoría de los casos no es así. Así que si alguien tiene más vino del que pueda beberse, que intente guardarlo el menos tiempo posible. Vamos, que se aproveche, pero tomando el vino, que no espere que vaya a mejorar con el tiempo, sobre todo si es una persona que no está especialmente interesada en comprobar y en experimentar con la guarda de ese vino, ¿no? El vino está para guardarlo el tiempo justo, pero por lo que entiendo es preferible beberlo cuanto antes, ¿no? Efectivamente. Los vinos, además para guardar un vino tú tendrías que hacer una valoración, ¿no? Que es lo que hacen un poco los expertos de qué capacidad de mejora tendría, ¿no? Comprobar el cuerpo, la acidez, la cantidad de alcohol, que son los principales soportes, ¿no? Luego el color que tiene el vino, los aromas, qué tipo de aromas, y intentar hacer un mapa de cómo evolucionará en botella, ¿no? Pues que es bastante imprevisible incluso. Para expertos es bastante imprevisible, ¿no? Si ya hablamos como a eso le sumamos todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? De las condiciones que no son las mejores en nuestra casa, más todos los vaivenes que puede tener un vino en una casa, imagínate mudanzas o traslados, cambios de muebles, de sitio, en fin, todo lo que puede pasar por una botella, ¿no? Lo mejor es lo que hemos dicho, ¿no? Si no tenemos un vino que especialmente nos hayan dicho guárdalo porque puede mejorar mucho, lo que nos arriesgamos a que empeore y que esa botella, que a mí me ha pasado también bastantes veces, ¿no? Porque como aficionado al vino, cuando vas muchas veces a comer a casas de amigos y sacan ese vino especial que tenían guardado y el vino especial lo hemos tenido que tirar y hemos tenido que abrir otra botella que no era tan especial, que al final es la que nos hemos bebido. Pues eso es una pena. Así que los momentos especiales hay que buscarlos, las botellas especiales hay que buscarle su momento óptimo, pero más pronto que tarde, que no nos embobemos, que existe ese riesgo de que se vaya por el sumidero y no es lo ideal. Francisco, yo creo que hemos dejado ya bastante claro cuáles son las condiciones óptimas y las que podemos mejorar en nuestros hogares. Y bueno, pues tenemos un sorteo entre manos. Yo voy a esbozar, ¿qué te parece? Si digo la pregunta para la siguiente edición, que ya vayan mirando y después hacemos, que ya vayan buscando la respuesta, a ver si la encuentran. Y después pues hacemos el sorteo de la que teníamos pendiente de esa sección en la que hablábamos sobre escoger el vino. ¿Te parece? Perfecto. Sí, lanzamos la pregunta. Hoy vamos a lanzar la pregunta del concurso. A ver si os queda claro después de haber escuchado esta sección. ¿Cuál es el sitio menos adecuado para guardar el vino en una casa? ¿Cuál es el sitio menos adecuado para guardar el vino en una casa? Esa respuesta, si quizás dudáis, pues podéis volver a escuchar esta sección que próximamente la pondremos a través de nuestro perfil de Facebook compartida para que la puedan escuchar en otro momento. Y ya sabéis, lo habitual, mandarnos un mensaje por WhatsApp al 699-249-122 para contestarnos a esa cuestión y así les otorgaremos un numerito. Como hemos hecho con las personas que han participado, son 20 personas las que han participado en este sorteo. Voy a decir los nombres, está bastante movida esta sección, Francisco, en esta ocasión. La pregunta era, ¿para cuántas personas compramos una botella? Y la respuesta era, pues para 3
o 4 personas aproximadamente. Ya depende de cómo sea, qué intención tengan de beber vino. Voy a decir los 20 nombres. Ha participado con el número 1, Tere Segura Ruiz, con el número 2, Pedro Arzúa Alfonso, y con el número 3, Antonia García Cadenas. El número 4 para Jesús Jiménez, el 5 para Mari Carmen Navarro Balbuena, el 6 lo tiene Manuel Galán Rodríguez y el 7 para José Antonio Jiménez Valle, el 8 para Pepi Gómez Gallego y el 9 para Manuel Nieto Benítez. El 10 lo tiene Antonio de la Semillería, el 11 Iván Humane García y el 12 Isidro Sánchez Torres. El número 13 para Dolores Navarro Balbuena, el 14 para Juan Sánchez Cabrera, el 15 lo tiene Rosario Ruiz Bravo y el 16 Carmen Ruiz Bravo. El 17 para Lidia Galán Navarro, el 18 lo tiene Mar Gómez Pérez y el 19 David Galán Navarro. Y finalizamos con el número 20, que lo tiene Adeli Gómez Gallego. Pues esas son las personas que participan y ya sin más dilación vamos a ver quién se lleva esa botella. Ahora nos explica Francisco cómo es esa botella, porque vamos a preparar la aplicación. Yo le doy ya al botón de sortear y se para en el número 13. El número 13, que es para Dolores Navarro Balbuena, esa botella de vino de la 4ª edición de esta sección de Hablantes del Vino. El número 13 ha salido. Mira, no hay mala suerte, Francisco, aquí no hay mala suerte. Perfecto, muy bien, me alegro de que haya habido tantos participantes. Sí, sí. Muy bien, pues se ve que a la gente le atrae el tema de tener una botella de vino en su casa. Sí. Para el próximo concurso vamos a poner Vinos de la Frontera, la distribuidora de vinos que nos apoya en esta sesión. El vino es un vino muy interesante, se llama Zaranda, es de Bodegas Tierra Sabia, es de la Sierra Norte de Sevilla, es un vino de aquí de la provincia y es un vino tinto con crianza en ánfora de barro. Es un vino tinto peculiar, diferente a muchos de los vinos que probamos habitualmente, pero que me pareció interesante que lo cediera en este caso Vinos de la Frontera porque yo creo que la gente tiene que ir probando ya estos tipos de vinos nuevos, novedosos, que lo que hacen son tan nuevos que lo que hacen es viajar al pasado. O sea, están tomando técnicas del pasado, ¿no? Y con las condiciones que ahora mismo hay de control de esas técnicas, pues haciendo vinos del futuro, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pues ese es el vino que tenemos para el próximo sorteo. Bueno, para el próximo sorteo entre todas las personas que participen y que nos digan cuál es el sitio menos adecuado para guardar el vino en una casa. Que vuelvan a escuchar esta sección si acaso tienen que recordarlo, aunque creo que la has puesto muy facilito, Francisco, en esta semana. Creo que en esta ocasión yo creo que sí, que se habrán quedado con la copla, ¿no? Bueno, procuramos hacer esta sección para que sea comprensible para todo el mundo. Las preguntas tampoco pueden ser demasiado complejas, ¿no? Por lo que se trata es que la gente participe, que disfruten luego de los vinos que estamos sorteando y bueno, y que disfruten un poco también de los conocimientos que estamos dejando en el aire. Así es, pues lo dicho, Francisco, muchísimas gracias por traernos toda esta información con ese afán divulgativo para que todos podamos disfrutar del mundo del vino y lo dicho, que animamos a nuestros oyentes a participar y a hacerse con esa botella de vino tan interesante. Muchísimas gracias, Francisco Tagua, por estar con nosotros. Gracias a vosotros y un saludo para todo el mundo.